Hola gente, vamos a ver obligaciones. En todas las instituciones del derecho, lo primero que tienen que aprender son los conceptos. En el caso de las obligaciones, deben aprenderse dos. Primero, el fragmento de Florentino, que la define como el vínculo jurídico que nos constriñe necesariamente a dar a alguien una cosa siguiendo el derecho de nuestra ciudad. La segunda es la más moderna del Dr. Argüello. La definición de Florentino es atacada por tres causas. La primera es que solo hace referencia al sujeto pasivo y a la obligación de cumplir, y no a los derechos o la actividad que puede realizar el sujeto activo o acreedor. En segunda instancia, solo habla de las obligaciones de dar, dejando de lado las prestaciones que pueden consistir en un hacer o un no hacer. En tercera instancia, solo habla del derecho civil, siguiendo el derecho de nuestra ciudad, olvidando las obligaciones que pudieran surgir del derecho honorario. Argüello da una definición tratando de cubrir las tres críticas que se le hacen a la definición original, diciendo que es el vínculo jurídico mediante el cual un sujeto activo o acreedor puede constreñir a otro sujeto pasivo o deudor a cumplir con una prestación que puede consistir en un dar, en un hacer, en un no hacer o en un prestar. De la propia definición surgen los elementos de la obligación, los sujetos, el objeto y el vínculo jurídico. Cuando hablamos de los sujetos nos referimos tanto al acreedor como al deudor. El acreedor, sujeto activo, que es quien está habilitado a exigir la prestación del sujeto pasivo, deudor. Cuando hablamos del objeto de la obligación, nos referimos precisamente a la prestación, que puede consistir en un dar, en un hacer, no hacer o en un prestar. Respecto a las obligaciones de dar o a las prestaciones de dar, implican la transferencia de la propiedad de lo que se entrega. Por el contrario, en las obligaciones de prestar, la cosa es entregada en cualquier otro título, por ejemplo en el comodato, donde nace en el comodatario la obligación de restituir. En las obligaciones de hacer se requiere como prestación un hecho positivo del deudor, por ejemplo pintar un cuadro, sacar fotos, abrir una acequia, etcétera, etcétera, etcétera. En las de no hacer se requiere un hecho negativo, por ejemplo en los contratos donde al adquirir un fondo de comercio se establece la obligación al vendedor de no entablar ninguna actividad en competencia del negocio vendido o de competencia hacia el comprador. La prestación debe ser posible, lícita, determinada y con valoración pecuniaria o apreciable económicamente. En cuanto a la posibilidad, se refiere tanto a la posibilidad física como a la jurídica. La posibilidad física determina que sería nula una obligación en la cual el deudor estuviera obligado, por ejemplo, a tocar el cielo con las manos. Por otro lado, la posibilidad jurídica se refiere a que el objeto sea apto para una obligación de esa naturaleza. No se puede establecer una hipoteca sobre un bien mueble o una prenda sobre un inmueble. En cuanto a la licitud, se refiere tanto a lo legal como a lo moral.
no se pueden establecer prestaciones que sean ilegales, como por ejemplo reconocer la acción judicial para reclamar la entrega de droga, o moral. Dentro de este último parámetro son diferentes y ustedes se imaginarán, no me metan en ese brete, a qué se refiere. En cuanto a la determinación, el objeto de la prestación misma, tiene que estar determinada ab initio o ser determinable en el tiempo y no estar sujeta a la mera voluntad del deudor. Respecto a la valoración pecuniaria, se refiere específicamente a la posibilidad de valorar monetariamente el incumplimiento. Cuando hablamos de fuente de las obligaciones, nos referimos específicamente a todos aquellos hechos o actos de los cuales pueda emanar, nacer, surgir una obligación. Gallo las clasificó en primera instancia como que las obligaciones surgían o de delitos o de contratos. Más adelante, notando que existían muchas fuentes de obligaciones que no surgían de la voluntad de las partes o del dolo en la comisión de un delito, las dividió en tres, diciendo que había surgimiento de las obligaciones, tanto de los contratos como de los delitos, como de varias especies de causas. Algunos romanistas decían que esas varias especies de causas eran como una especie de costurero, donde hay diferentes cosas, hilos, agujas, tijeras, todo que sirve para coser, pero que no tienen una naturaleza idéntica. Esas varias especies de causas fueron finalmente clasificadas por Justiniano en cuasidelitos y cuasicontratos. En los cuasidelitos faltaba el elemento dolo, por lo que la obligación surgía por el factor de atribución también culpa. Y en los cuasicontratos faltaba el acuerdo de voluntades. Cuando en los libros vean quasi ex contractu y quasi ex delictu, no quiere decir que sea casi un contrato o casi un delito, sino que es como un contrato o como un delito. Recuerden que el sábado 16 horas hay tutoría. Suscríbanse, sigan cuidándose. Un abrazo.